¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Comenzamos una nueva semana, vamos casi a terminar la semana pre-Navidad con ustedes, porque saben que ya este viernes encenderemos o encenderá la ciudad de Vigo las luces de Navidad. Y ojo, porque ya está todo más que preparado, el árbol continúa creciendo y son muchos metros los que tiene que crecer todavía, pero además de las luces ya tenemos montada, por ejemplo, la bola de Navidad que preside la calle Príncipe, casi en el cruce con Urzay. Si ustedes no son algunos de los que ya han venido peregrinando al centro para ver esta bola, ahí la tienen, y nosotros aquí en Localia Televigo han visto las luces, hemos podido verla incluso encendida. Saben, lo hablábamos con Ángel Rivas, con el concejal de Parques y Jardines la semana pasada, que así como montan tienen que ir haciendo pruebas. Bueno, pues en una de estas pruebas llegamos nosotros y así, ahí la tienen. Ese es más o menos el efecto que hará, pero imagínensela por la noche con esos 4 metros. Y nosotros, y sobre todo los niños, que son los que más disfrutan de estas fechas, que podremos entrar en el interior también la noche del 24, la noche del viernes, y sábado, domingo, lunes, martes, así hasta el 6 o 7 de diciembre, que será cuando se acaben, una vez que ya recibamos la visita de los Reyes Magos de Oriente. Los Reyes no nos van a visitar hasta dentro de un mes, pero la lluvia parece que sí mañana. Con todo ojo, porque esto no elimina ni la sequía ni las medidas de ahorro. Saben que ustedes, mientras tanto, tienen que seguir ahorrando, que tenemos como fecha tope la primera semana de diciembre para, en principio, cambiar de fase a una de sequía y de escasez de agua severa. Será entonces cuando a lo mejor sí haya que tomar más medidas, pendientes también de si este viernes se toman desde la Administración Autonómica para reducir el caudal de salida de los embalses. Mientras tanto, lo que ustedes tienen que hacer es lo que llevan haciendo, espero, porque lo llevamos aconsejando ya unas semanas hasta ahora: ahorrar agua. Lo que tienen que hacer también es apuntar nuestro correo electrónico platoabierto@localiavigo.com en caso de que se quieran poner en contacto con nosotros para contarnos lo que sea. Además, hoy tenemos consulta jurídica en este plato abierto. Es martes y estará con nosotros Pablo Ocampo, del despacho de abogados Ocampo, y hablaremos también con algunos temas que pueden tener relación con Navidad o con las fiestas navideñas, en todo caso con las fiestas en general. Pero además saben también, lo anunciábamos la semana pasada, que ya tenemos madrina del Banco de Alimentos Provincial, madrina para esa gran recogida que se va a producir el 1 y el 2 de diciembre. El Banco de Alimentos sigue buscando voluntarios. Ustedes tienen un número de teléfono y una página web en el Banco de Alimentos si quieren seguir los pasos de la que es su madrina, Carlota Corredera. Viguesa, periodista, solidaria y además con voz a nivel nacional. Así es la nueva imagen del Banco de Alimentos de Vigo. Carlota Corredera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Ilusionada? Muy ilusionada, ¿no? Yo creo que, a ver, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que cuenten contigo para algo tan importante como la gran recogida, ¿no?, del próximo 1 y 2 de diciembre. A mí me lo propusieron más o menos en febrero y llevamos pues desde febrero. Me dijeron, no puedes decirlo a nadie, tienes que guardar el secreto. Digo, bueno, pues nada, lo guardaremos hasta el día de la presentación. Y bueno, pues ha llegado el día y con muchas ganas, ¿no?, con muchas ganas de que llegue ese 2 de diciembre, ese 1 y 2, que yo estaré el día 2 aquí en Vigo y en Pontevedra también, en un supermercado como voluntaria. Y pues muy ilusionada, porque yo creo que bueno, que a veces se nos olvida, ¿no?, que cuando todo el mundo dice que ya no hay crisis, que ya está todo muy tranquilo, que todo el mundo está recuperándose, ¿no? Yo creo que eso no es verdad, y porque los datos hablan, ¿no? Y tú hablas con gente como los trabajadores y los voluntarios del Banco de Alimentos y sabes que están trabajando para llenar la nevera y la despensa de 25.000 familias en la provincia de Pontevedra. Es que es una barbaridad, ¿no? Son muchísimas personas que no lo están pasando bien y que no tienen, a pesar de que algunos tienen trabajo, no tienen para cubrir las necesidades de su familia. O sea, no puedes mirar a otro lado. Yo creo que hay que comprometerse y además es que no cuesta nada, son 4 horas de tu tiempo si eres voluntario y estás haciendo la compra ese viernes o ese sábado, lo que puedas aportar, porque además seguro, vamos, por experiencia, sé que normalmente los que tienen menos suelen ser gente que siempre es solidaria, ¿no?, porque también piensa en quien lo está pasando peor. Y fíjate que yo ahora mismo me van muy bien las cosas, ¿no?, y la verdad es que no me puedo quejar de nada, pero precisamente por eso yo creo que hay que pensar en quién sí puede quejarse, ¿no?, y en quién no tiene, y porque hay mucha gente que nunca pensó, ¿no?,
que necesitaría recurrir al banco de alimentos. Hay mucha gente que ha tenido un trabajo estable, que ha tenido una vida tranquila y que de pronto pues un golpe, ¿no? Un golpe del destino les ha llevado a tener penurias y a tener que pasar pues de quitarse de muchas cosas, ¿no? Y porque precisamente yo creo que nunca sabes si te puede pasar. Yo creo que hay que ser solidario y hay que pensar en los demás, ¿no? Y 4 horas de voluntariado no es nada. Carlota, estábamos contigo en la presentación, te llegabas a emocionar hablando de eso. Yo recuerdo a María Castro el año pasado que le pasaba algo parecido, porque aunque podáis estar vosotras en la cresta de la ola en estos momentos y aunque a título individual y personal no estéis hablando de algo propio, si todos conocemos a alguien que nunca se lo imaginó y que de repente está en esa situación. Es que es así, ¿no? Es una realidad que toca todo, toca a todos las comunidades, las provincias, las ciudades, las familias, las clases. O sea, yo creo que por desgracia, bueno, pues todavía queda mucho por hacer y sobre todo la gente tiene que tener claro que estamos hablando de una realidad que no siempre se habla en los informativos o en los periódicos, pero que está ahí, ¿no? Y que no podemos ocultarla. Y hay gente que lo está pasando mal y esa gente nos necesita, ¿no? Y yo creo que es imposible no emocionarse. Porque al final yo creo que con un mínimo de empatía te tienes que poner en la piel del otro y yo, por ejemplo, mira, hay alguna campaña, ¿no? de alguna ONG en la que bueno, yo creo que hay anuncios tremendos, ¿no? como el de esa abuela que se quita de su comida para dársela a su nieto. Los niños también son. Decimos sin no pensar en ellos, ¿no? Y yo creo que en eso, al ser madre, todavía, que no quiere decir con eso que no se pueda ser solidario, ¿no? O comprometido cuando no eres padre o madre, pero es verdad que los niños... Bueno, no pretendíamos emocionar ahora a Carlota, lo que tenemos que ver también son estas estanterías del Banco de Alimentos que efectivamente están vacías. Carlota, hablabas de que había que llenar neveras, que había que llenar despensas, lo que hay que llenar precisamente es esto. Decía yo en la introducción que tú eras, además de viguesa, de periodista, de tener voz nacional, que eras solidaria y eso se nota aquí, se nota en la cantidad de colaboraciones que estás haciendo en la ciudad cada vez que te llaman, te vemos en cada gala. Yo siempre que me llamen de Vigo voy a intentar estar, ¿no? No siempre puedo, pero porque vivo en Madrid, porque ya hace 20 años que me fui, pero mi cabeza y mi corazón siguen aquí, ¿no? Y yo siempre que pueda echar una mano. Además, es otra cosa que tengo el apoyo de mi familia siempre, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente mi madre está ahora mismo esperando a que llegue, ¿no? Para verme, que lleva un mes sin verme, pero ella sabe que mi sitio es aquí y no solo lo entiende, sino que lo apoya, ¿no? Igual que mi marido, y al final... pues cada uno somos lo que nos han enseñado en nuestra casa. Entonces yo, por ejemplo, considero que ser solidario, comprometido o agradecido, ¿no? con mi ciudad, a mí es algo que no solo no me cuesta, sino que lo llevo en mi ADN, pero porque es el mérito de mis padres y de mi familia. Nos llevaba ahora hace un ratito Iván, el coordinador de la gran recogida, que hacen falta voluntarios, sobre todo en la zona de Redondela, en la zona de Oporriño, entiendo que la zona de Most anda por ahí también. Este es un ejemplo de un voluntario que no solamente va a estar 4 u 8 horas, ya veremos cómo, porque como estás esperando a que te asignen el supermercado, vas a estar en uno en Vigo, vas a estar uno en Pontevedra. Eres un ejemplo de que si hace falta se coge un avión y se viene uno a Vigo. Bueno, claro, evidentemente no, o sea, es que eso no sé que estar se está, ¿no? Y yo creo que hay prioridades en la vida y hay tiempo para todo y para estar aquí siempre hay tiempo, ¿no? Y nosotros hemos cuadrado todo para poder estar y para poder dedicar el tiempo necesario, igual que haremos el próximo día 2, que es el día que estaré aquí en Vigo, con mi chaleco. Carlota, la última, creo que hay pique. Hombre, por supuesto que hay pique. O sea, a mí me han hablado de cifras del año pasado. Al parecer, el año pasado se consiguieron 2,2 millones de kilos de comida. Estaba embajador Gonzo, mi querido Gonzo, compañero, aunque estés en otra cadena. Somos compañeros, somos de Las Traviesas, somos los 2 periodistas. Como mínimo, voy a por el empate. Firmo solo el empate, pero no quiero que este año, por favor, se recojan menos alimentos que el año pasado. De verdad que no. Hay que conseguir, como sea, llenar estas estanterías de solidaridad y de comida para la gente que lo necesita. Ojo, que voy a estar atenta al duelo en redes sociales, que seguro que lo va a ver hasta diciembre. Voy a empezar el duelo ya. En cuanto llegue a mi casa voy a empezar el duelo y voy a mandar un WhatsApp ya. Carlota, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y a ustedes ya lo saben, muchísimas gracias también. Especial atención a los voluntarios de Oporriño, también los de Redondela. Faltan 250
falta todavía. Son 1.800 los necesarios voluntarios para ya, para ese fin de semana del 2 de diciembre. Recuerden que después necesitaremos voluntarios también para seleccionar la comida que luego repartirá el Banco de Alimentos. Así que ya lo saben, tienen deberes que hacer en los próximos días. Y si no hacen los deberes, no se preocupen, que estoy yo aquí para recordarles que tienen que llamar al Banco de Alimentos, hacerse voluntario, intentar colaborar y, en la medida de lo posible, si no tienen esas horas libres, ya lo saben, también acudir a la gran recogida. Son muchos centros, muchos supermercados en prácticamente toda la provincia, municipios, por supuesto, de toda el área metropolitana, donde se van a estar recogiendo esos alimentos, donde vamos a estar, porque yo ya tengo supermercado asignado para la jornada del sábado. Dicho esto, Pablo Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de asuntos judiciales y vamos a hablar de temas que nos pueden preocupar o incluso en el que nos podemos ver implicados durante fiestas y, ¿por qué no?, durante las fiestas de Navidad. Hablamos de responsabilidad patrimonial de la administración, por ejemplo, cuando te puedes caer en plena calle, si puedes reclamar o no reclamar, si te haces daño, dependiendo, bueno, de si fue culpa de la baldosa que estaba mal colocada o de ti que ibas despistado y te torciste un pie, o incluso de esto mismo que te pueda pasar dentro de un local privado, y ya ahí ya podemos hablar de Navidad. ¿Cómo está la cosa? ¿Hasta qué punto podemos reclamar? ¿Y hasta qué punto reclamamos, Pablo? Porque yo sé que había una época en la que la gente se dedicaba casi que por oficio a reclamar de determinadas historias. ¿Cómo está el asunto ahora? Pues bueno, últimamente ha habido como un vuelco un poquito a la hora de pues bueno, decretar o dictaminar que efectivamente existía una responsabilidad de la Administración ante pues hechos que ocurrían de una forma, digamos, cotidiana. Sí. El típico persona que iba por la acera, vio una baldosa o se encontraba con una baldosa que no estaba bien colocada, caía, pues reclamación a la Administración, ¿no? Entonces, antes que esto parecía que era relativamente habitual este tipo de reclamaciones y que también se producen. Sin embargo, los juzgados de lo contencioso administrativo, y me consta aquí en Vigo, también son bastante restrictivos a la hora de conceder con esta libertad, digamos, la responsabilidad de la Administración, ¿no? No porque haya cambiado la norma, sino porque a lo mejor ha cambiado el criterio a la hora de aplicarla, ha habido ¿no? un criterio jurisprudencial también que viene pues, del Tribunal Supremo. Date cuenta que en España lo que marca la jurisprudencia es el Tribunal Supremo, es decir, se tienen en cuenta pues, sentencias de otras audiencias, pero en realidad el que marca la línea es el Tribunal Supremo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, es decir, nosotros queremos reclamar contra la Administración. Supongamos contra el Concello de Vigo. Porque nos caemos en plena calle. Porque nos caemos en plena calle, claro. No podemos coger y decir, bueno, nos vamos al juzgado de la calle Lalín, presentamos previamente la demanda y que vaya al juzgado de lo civil. No. Cuando reclamamos contra una administración, tenemos que ir antes a una reclamación administrativa. Y esa reclamación administrativa, pues hay que presentarla en el juzgado. Digamos, hay que identificarse, hay que decir cuál es el hecho que ha motivado la lesión, hay que decir cuál es el alcance de la lesión, cuál es la valoración de la lesión y, lo más importante, establecer un nexo de causalidad, es decir, yo me he caído por esto y he tenido este tipo de lesión, ¿no? Entonces, una vez que esto se produce, y también proponer prueba, por ejemplo, si tenemos testigos, pues vamos a proponer también la prueba, ¿no? Claro, ante esto, pues el ayuntamiento pues abre su investigación, pide informes a los distintos departamentos para efectivamente si aquello contra lo que hemos tropezado o caído realmente es así o si estaba bien señalizado y fuimos nosotros porque íbamos mirando para el aire que hemos caído, ¿no? Entonces, ante eso la Administración debería dictar una resolución donde analiza el hecho, donde analiza la lesión producida y donde analiza la relación de causalidad. ¿Qué pasa si la Administración dicta una resolución y dice, no, ni estoy de acuerdo con la valoración económica, mire, ni aquí hay relación de causalidad ni nada? Entonces es cuando tenemos que abandonar esa vía
irnos a la vía civil. Y tendríamos un plazo de 2 meses para esa reclamación. Los plazos son muy importantes porque la gente a lo mejor dice, bueno, ya lo reclamaré, y cuando va a reclamar ya le ha pasado el plazo para reclamar. Algo importante, bueno, que yo creo que es importante, Pablo, corrígeme si me equivoco, no por caernos podemos reclamar. Podríamos reclamar si nos caemos y nos hacemos daño y en principio tenemos informe de ese daño, ¿no? No vale con que me haya torcido un tobillo aunque ya no me duele. Claro, es que decir, la lesión hay que probarla. Claro. Es decir, lo lógico es, pues acudo al centro de salud, allí pues me hacen el informe correspondiente. Es decir, hay que tener en cuenta que la prueba siempre recae en la persona que va a reclamar, salvo que estemos ante riesgos extraordinarios, ante eventos que suponen riesgos extraordinarios, que pueda haber una ligera inversión de la carga de la prueba. Pero en general tenemos que probar la existencia de ese hecho, esa relación de causalidad y la valoración de los daños. Y tenemos también que probar que ha habido una negligencia o una cierta falta de diligencia por parte de la Administración. ¿Qué ocurre muchas veces? Que la Administración dice, bueno, como siempre, cuando vamos contra la Administración nos va dando largas. Saben que son más fuertes. Que son más fuertes. Bueno, que son fuertes, claro. Tampoco más. Y, en teoría, en general, la Administración tiene un plazo de 6 meses para responder ante esta reclamación. ¿Qué pasa si no responde en ese plazo de 6 meses? Que sería, si no responde, estaríamos ante lo que se llama el silencio administrativo, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos otro plazo de 6 meses para reclamar desde ese auto presunto. Lo voy a poner muy claro. 1 de enero. Nosotros nos lesionamos por un mal funcionamiento del servicio público. ¿Vale? La Administración en general tiene una obligación de 6 meses en responder a nuestra reclamación. Llega el 1 de junio, o sea, cuando nos hemos caído fue el 1 de enero, llega el 1 de junio y la Administración no responde. Entonces, desde el 1 de junio hasta el 1 de enero del siguiente año tendríamos ese plazo para poder ir a la vía judicial. Pero quiero insistir que es muy importante que nosotros somos los que tenemos que probar esa falta de diligencia o esa falta o esa existencia de negligencia por parte de la Administración. Enseguida te voy a preguntar qué ocurre, qué pasa si ocurre esto mismo, pero en un centro privado, pongamos una discoteca, ese mismo 1 de enero, porque se han roto unos cristales y nos hemos cortado con los cristales, pero antes, el consejo de experto, que quiero llegar a él. ¿Vosotros qué soléis proponer o aconsejar cuando os llega una persona diciendo que quiere denunciar a la Administración, ponte, porque se ha roto una pierna al tropezarse con una baldosa? Pues primero lo que tenemos que analizar muy bien es por qué te has roto la pierna. Porque la jurisprudencia está llena de casos en que en los supuestos donde la lesión se produce a una mera distracción o ante riesgos que son difíciles de prever, no va a ser condenada la Administración. Entonces, aconsejarle a alguien que se meta en un pleito judicial, en una reclamación, cuando las posibilidades son mínimas, pues éticamente no se debe hacer. Entonces, por lo tanto, que cuando nos falle el sentido común, tómenlo como... Pero bueno, cuando dudemos, ¿no? Si sabemos o no, lo ideal es siempre buscar consejo y vosotros normalmente nos orientáis, ¿no? Si esto es denunciable o no. Claro, la ventaja de acudir a un abogado o un letrado es que éste puede acceder a una serie de casuística, de jurisprudencia, de ver efectivamente un poco si su caso tiene visos de tener posibilidades de éxito y claro, lo que no se puede hacer nunca es al cliente es engañarlo, es decirle, mire, pues yo no soy el que voy a tomar la decisión, pero basándome en otros supuestos y tal, pues puede ocurrir. Hay que tener en cuenta también que después cada juzgado puede interpretar, digamos, el hecho en sí y las consecuencias del hecho de una forma distinta a lo que lo interpreta otro juzgado, ¿no? Bueno, siempre nos queda la vía de acudir luego a la instancia superior. Y entonces ya cuando acudes a la instancia superior, pues ya dices tú, bueno, ¿cuál es el criterio más o menos que sigue la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre esto? Pues es esto. Bueno, pues creo que podemos tener una cierta razón. Y a veces reclamamos contra la Administración cuando a lo mejor el fallo es de la concesionaria de la Administración. Entonces, date cuenta que
si reclamamos a la concesionaria o a su aseguradora, no tenemos que ir a la vía administrativa, no tenemos que ir a tramitar toda esa reclamación administrativa, pero siempre que metamos a la administración hay que acudir a la vía administrativa. ¿Y en la vía administrativa podemos meter a la concesionaria y a su aseguradora? Sí. Pero ahí vamos a estar 6 meses de todas formas. Pero ahí vamos a tener, a lo mejor la administración no responde antes, pero siempre es un poquito más lento, ¿no? Bueno, pues vámonos con la concesionaria, o si quieres también con esa discoteca privada, porque ya no hablamos de administraciones, en donde celebrando el Año Nuevo pues nos hemos hecho daño también. En principio entendemos que por un problema que había ya en el local, no porque lo estuviésemos celebrando tanto que ya fuésemos demasiado despistados. ¿Qué ocurre en este caso cuando hablamos con Pues vuelvo un poquito a lo anterior, es decir, tenemos que probar que efectivamente hay una negligencia, una falta de diligencia. Yo me estoy acordando de una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que era una persona que en una discoteca cae por la existencia de cristales y de líquido derramado en el suelo, ¿no? Pues esta persona pues cae, se lesiona y entonces había que decir, ¿hay responsabilidad del titular del establecimiento y tal? Pues en este caso la audiencia consideró que sí, por varios motivos. Primero, porque consideró que no se daban la diligencia necesaria en la organización de la fiesta o del evento, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no se observaba ningún personal de la discoteca que estuviera recogiendo vasos, que estuviera haciendo, sino que todos estaban detrás de la barra. Claro, había un mogollón de gente, la gente consumía, tal. No se vio tampoco que ninguna persona se procediera a limpiar, pues, digamos, por las sustancias o lo que podía caer en el suelo, ¿no? Después se observó que también había una escasa iluminación. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta una serie de circunstancias para de ahí determinar que efectivamente existe esa negligencia, ¿no? En este caso sí fueron condenados. Pero el caso típico, por ejemplo, no vayamos a una discoteca, vayamos al caso típico, día de lluvia. Yo pues entro con el calzado mojado, con mi paraguas y entro a un comercio y me caigo en el comercio porque está pues húmedo. ¿Podemos reclamar al dueño del comercio? Hombre, por poder podemos, pero también hay muchas sentencias que dicen la reclamación tiene pocas posibilidades de prosperar porque es previsible que si usted entra en un local y está lloviendo y viene con el paraguas y tal, usted tiene que extremar esas medidas de cuidado. No podemos exigir a que el dueño del local esté con una fregona o algo que por cada persona que entre esté limpiando. Bueno, a ver los hilos, ¿no? Porque ahora está muy de moda algo que veíamos antes en las películas americanas, que es poner el clásico cartel de suelo húmedo en prácticamente cualquier establecimiento, por si acaso, y digo de moda porque yo creo que hace 5 años o así que vemos esos carteles. Antes no existían porque ya asumían que la gente asumía que el suelo estaba mojado cuando llovía, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahí estamos. Hay cuestiones de lógica y otras que cuando ya no nos parezcan tan lógicas, a lo mejor es consultarlas siempre con un abogado. Pablo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Nosotros continuamos con Pablo Ocampo, con José Ocampo, en todo caso, con Abogados Ocampo. Estaremos el próximo martes, seguiremos respondiendo dudas, pero antes, esta semana es la Semana de la Infancia. Cada día es el Día de la Infancia, pero ayer se celebraba ese Día Internacional. Vemos siempre a los niños, intentamos ver a los niños que más necesitan de nuestra atención. No siempre lo hacemos, pero estos días nos sirven muchas veces para centrar la mirada en ellos. También ayer se conmemoraba esta jornada en los centros escolares de la ciudad. Nosotros acudíamos al Colegio Pombal de Vigo. Lo hacía Paula Montes. En el mundo existen millones de niños que no ven cumplidos los derechos fundamentales. Derechos tan básicos como la familia, el juego, la protección, la educación o la salud se niegan en muchas partes del mundo. Esa igualdad es la que han demandado este martes 20 de noviembre los alumnos del Colegio Pombal. Nós, que somos nenos, respetamos moito os derechos dos nenos porque queremos que nos respeten, que nos axuden e que nos queran. Que todos tendríamos que tener derechos.
con la lectura de un manifiesto, con una pequeña manifestación, con caretas de niños de distintos países y razas, todos unidos buscando lo mismo, igualdad y todos los derechos cumplidos. Ya en otros países no se cumplen los derechos como aquí. Hay niños que trabajan, cosas que deberían hacer los adultos, y hay niños que no pueden ir a la escuela y también que no tienen familia o que no tengan recursos médicos. Le falta comida, le falta... La escuela no siempre tienen sitios para ir a la escuela, para estudiar. Y es que todos los niños tienen derechos y todos los niños desean verlos cumplidos allá donde vayan, sin diferenciar el lugar. No siempre ocurre, pero todos los niños tienen, por ejemplo, derecho a descansar, a jugar y divertirse en un ambiente feliz. Todos lo tienen, pero no todos lo disfrutan. Pues ya lo saben, cada día debería ser el día de la infancia, no solo de la nuestra, sino también de la que menos tiene. Pensemos en ello, que además estamos a punto de entrar en diciembre y saben que es un mes donde parece que todos nos volvemos un poco más sensibles y somos capaces de pensar más allá de nuestro ombligo, de nuestra casa y de nuestros niños, porque hay muchos también que seguramente no lo estén pasando demasiado bien y no hay que cruzar el charco ya para encontrarlos. Dicho esto, mañana me encontrarán a mí a la misma hora, entre 2:30 y 3, aquí ya lo saben, en este espacio, además con la presencia de un concejal del Ayuntamiento de Vigo, al que si quieren ustedes le pueden preguntar lo que deseen, siempre en aras de intentar solucionar cualquier problema que se pueda solventar desde la administración municipal. Nos vemos mañana entre las 2:30 y 3. Un beso.